Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando de Política. Ecuador tuvo elecciones la semana pasada, así que hemos grabado un episodio extraordinario sobre el contexto en el cual ocurren esas elecciones, las campañas electorales, los candidatos, los resultados y lo más importante, las implicancias o las consecuencias que esta puede tener principalmente para los ecuatorianos, pero además para la región. Una región en donde el crimen está aumentando, en donde la economía está tambaleando, en donde las tensiones geopolíticas se están aumentando y todo esto evidentemente se conecta con cualquier elección. Y como un país tan pequeño como el Ecuador puede dar un mensaje a la región de las preferencias políticas en este nuevo contexto. Para eso entonces hablaremos con Gonzalo Carranza, quien es peruano, pero ha trabajado por un tiempo en Ecuador en una empresa de marketing y comunicaciones como consultor y ha vivido en carne propia estos últimos 2 años. No se olviden que este es un podcast que es parte de la red de Jacob Shapiro Podcast, es su pariente en español. Y por favor, si les gusta, les interesan los temas, síganos y compártanlo. Bienvenidos a nuestro siguiente episodio de Conversando de Política. Hoy día tenemos a un invitado con el que yo quería conversar hace tiempo y se dio la oportunidad perfecta. Es Gonzalo Carranza. Él es socio en Llorente y Cuenca, hoy día más conocido como JIC, y hasta hace unas pocas semanas o meses ha sido el gerente general de las operaciones de esta empresa en Ecuador. Eso nos da pie a poder conversar con él sobre lo que ha pasado en las últimas elecciones. Entonces, primero bienvenido, Gonzalo, y luego hablaremos un poco de Ecuador. Gracias, Elohim. Digo exactamente lo mismo. Yo también tenía muchas ganas de conversar contigo. Nos seguimos por las redes y tenemos amigos en común. Así que qué bueno que Ecuador nos dé esta excusa. Y nada, solo para complementar la presentación, para los que no saben qué es Llorente y Cuenca, qué es JIC, es una firma global de asuntos corporativos y de marketing, con mucha presencia en Hispanoamérica. Es una firma de origen española y está en toda Latinoamérica, Estados Unidos. Y como parte del trabajo que hacemos en asuntos corporativos, vemos muchos temas de public affairs, análisis de contexto político y económico. Así que bajo ese sombrero estoy aquí para contarles un poco de lo que acaba de ocurrir en Ecuador y mi visión como peruano que estuvo expatriado por allá. Gracias, justo iba a mencionar eso, que ambos somos peruanos y que tú has tenido esta mirada privilegiada de entender lo que ha sido este proceso electoral, que acá se ha tenido además 2 tiempos, y eso me permite hablar un poco de dónde viene esto, es decir, esta segunda vuelta que ocurrió el día domingo entre Noboa, actual presidente que ha sido reelegido, y González, que es no sé si se utiliza Delfina de Rafael Correa. Ha sido un déjà vu para algunos de lo que sucedió hace 2 años, cuando Noboa ganó también a González. Ahora bien, hace 2 años la victoria se dio por un margen muy pequeño de 51-49, redondeando un poco los números, pero hoy día ha habido la sorpresa, el día domingo, que hubo 55.6 a 44.3 de los últimos números que llegué a ver, lo cual es una ventaja de más de 10% que ha sorprendido a muchos ecuatorianos, y no solamente ecuatorianos, a analistas de la región. Ahora, esto se da además en un contexto que espero que tú nos puedas explicar, Gonzalo, de incremento de inseguridad sostenida desde la pandemia. Número 1, los homicidios que además se están viendo en otros países como en Perú. También me gustaría que conversemos de eso. En segundo lugar, los apagones. Es decir, esta cosa inexplicable en la cual, para mí, que Noboa ha ganado en un contexto en el cual la gente no tiene electricidad por horas en el país, ¿no? Y por último, una mirada de Noboa fría como empresario sobre la economía, lo cual entendería yo que sí ha generado cierta simpatía en la población. Habiendo hecho esta introducción, cuéntanos un poco, Gonzalo, tú que has visto como contexto, como la situación en Ecuador en los últimos meses antes de las elecciones.
Dale, Elohim. Trato de abordar todos los temas, pero si se me olvida alguno, me lo recuerdas y vamos construyendo sobre eso. Lo primero es que la sensación de déjà vu efectivamente se puede dar a partir de los nombres que dominaron la campaña, que eran Daniel Noboa y Luisa González, pero fue una elección muy distinta de la que tuvo Ecuador hace prácticamente 18 meses, ni siquiera 2 años. Ese fue un gobierno no solo transitorio, el de Noboa, sino muy breve para completar el periodo que le correspondía a Guillermo Lasso. ¿Por qué digo que no fue un déjà vu? Porque esa elección transitoria, eh, o esa elección para un gobierno transitorio, estuvo muy atomizada. No había realmente un favoritismo claro, más allá de saber que el correísmo era la primera minoría del país y que el correísmo pasaría a la segunda vuelta. Pero luego todo el campo electoral, todo el campo de juego estaba atomizado, dividido entre diversos candidatos, y Noboa fue una sorpresa. Noboa fue una especie de casi outsider, no estrictamente outsider, porque ya era asambleísta y porque su padre había postulado sin éxito 5 veces a la presidencia, pero era tapado, era el candidato que nadie veía como que tuviera realmente posibilidades. Todo el mundo pensaba que estaba montando esta campaña, preparándose para la que acaba de ocurrir, ¿no? Y que estarán como los prolegómenos de la siguiente elección. Y tuvo una buena performance en el debate electoral, un debate con muchísimos candidatos, con lo cual destacar un poquito del resto lo convirtió en figura protagónica. Y ese destaque en aquella campaña de hace 18 meses fue con un discurso post-polarización, ¿no? Post-correísmo y anticorreísmo. Él no era anti nada y era pro todo. ¿Qué significa ser anti nada y ser pro todo? Como la frase del PRI, ¿no? No somos ni comunistas ni capitalistas, sino todo lo contrario. Él no era ni correísta ni anticorreísta, era pro todo, pro Ecuador. Y ganó con ese discurso, ¿no? La segunda vuelta tiende a polarizar y en los últimos días de la segunda vuelta anterior no hacía apelo un poco a los fantasmas del correísmo y el socialismo del siglo XXI, pero tan pro Ecuador fue Noboa en sus inicios que incluso cuando gana la elección pacta con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, dos fuerzas tradicionalmente antagónicas, para tener un acuerdo de gobernabilidad en sus primeros meses de gobierno. Si hacemos fast forward y adelantamos esos 18 meses muy rápido y luego hablamos ya de lo que ocurrió en esos 18 meses, la campaña que se acaba de cerrar fue diametralmente distinta. Fue una campaña, primero, polarizada desde el inicio, era Noboa versus González, nunca emergió un tercer candidato que pusiera en riesgo ese resultado de primera vuelta. Luego, era una campaña inédita para Ecuador en los últimos años en tener un candidato presidente, porque en Ecuador la reelección está prohibida, y en este caso se abrió la puerta porque era un mandato transitorio. Entonces no se le aplicaba esta regla a Noboa. Pero en general, como pasa en Perú y en otros países, la reelección inmediata está absolutamente prohibida. Me Entonces, imagino que eso sin polémica. O sea, perdón, no sin polémica. o sea, es una polémica que ya se cerró, es un dato aceptado de la realidad que los presidentes no se puedan reelegir. El dato más nuevo es que los presidentes se cayeran antes de tiempo, ¿no? Como también nos ha pasado en Perú. Lo que me refiero es que cuando él decide ser reelegido porque está en este gobierno transitorio, ¿tuvo que hacer algún cambio en las normas o simplemente fluyó de forma natural, políticamente No, hablando? fluyó de forma natural. Era entendido por todos que se le permitía esta opción. Donde sí hubo mucha controversia fue en quién lo debía reemplazar en los momentos en que hiciera campaña y pidiera licencia, que es una obligación legal para las autoridades que están en campaña de reelección, que por primera vez se aplicaba en muchos años a un presidente. ¿Por qué había polémica? Porque Noboa se peleó desde antes de su primer día de gobierno con la vicepresidenta. Eh, A y quien en más se algunos exilió, creo, en Israel, una cosa. no, ya quisiera haberse exiliado la vicepresidenta en Israel. La enviaron como embajador especial de la paz entre Israel y Hamas. Fue una suerte de castigo bastante duro del presidente a su vice, ¿no? Mandarla a una guerra, ¿no? Y además con la misión de, entre comillas, terminar con esa guerra que por supuesto era una misión simbólica y absolutamente irreal. Luego le cambian el rol y la mandan a Turquía. O sea, mientras más lejos pudiera estar la señora, mejor. Ella se llama Verónica Abad. Y el último suceso noticioso que ocurrió con Verónica Abad es que le quitaron todos sus derechos políticos por una causa de violencia política de género.
Ella atacó a la canciller de Ecuador, el Tribunal Electoral dijo que eso era violencia política de género y ya no podía ejercer la vicepresidencia o quedó en un limbo legal, ¿no? Era la vicepresidenta electa, una persona sin derechos políticos. Entonces ahí surgió la controversia de quién Ok. reemplazaba a Noboa. Noboa nombró una nueva vicepresidenta, nadie sabe si lo que hizo en funciones es legal o no es legal, pero ahí estuvo. Y finalmente hasta dijo, oye, yo me voy a hacer campaña y sigo siendo presidente. Lo cual también era una situación legal bastante nebulosa. Entonces, eso fue una novedad muy grande, tener un presidente candidato en estas circunstancias, además, donde no había una sucesión constitucional políticamente viable. Y lo tercero que fue muy diferente, eh, yo te diría que fue, eh, de alguna manera, la constatación por parte de la sociedad ecuatoriana del nivel de crisis que estaba viviendo. Recordemos que en la elección anterior, la de hace 18 meses, se tuvo el primer evento realmente simbólico, mediático, de alcance global de este fenómeno de la inseguridad, que fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ¿no? Un Por supuesto. magnicidio visto casi que en vivo y en directo. Entonces ahí se dieron cuenta, oye, la inseguridad no solo es un tema cotidiano, es un tema que ya escaló y que afecta a una elección. Em, Luego, cuando Noboa recién asumido, con 2 meses en el poder, hubo la toma en vivo del canal TC Televisión, que también fue una noticia de alcance global, ¿no? Tomaron el noticiero de las 2 de la tarde, 15 tipos armados con granadas y bazucas. Entonces se dieron cuenta, oye, la inseguridad no solo es que a mí me roban saliendo o que los narcos se matan entre ellos, sino que ha tomado el Estado y ha tomado la nación. Las Tenemos instituciones han sido tomadas por por lo del las crimen manos. organizado. Sí. Entonces, así como en determinados problemas de salud, el primer paso es reconocer que uno tiene el problema, los ecuatorianos se dieron cuenta la inseguridad es un problema crítico. Se dieron cuenta también que la economía y la situación fiscal era un problema crítico. Ahí hay algo semejante quizás a lo que están viviendo los argentinos con Milei, lo que vivimos los peruanos con Fujimori, de decir, mira, me tengo que tomar la medicina aunque los efectos secundarios sean duros. Tenemos un problema fiscal enorme, una brecha fiscal. ¿Por qué se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa ahí? En Argentina y en Perú, en Argentina ahora mismo y en Perú hace 30 años, el síntoma era la inflación. En Ecuador no hay inflación porque están dolarizados. Ok. El síntoma fue que al estar dolarizados, estar endeudados hasta el cuello y no tener acceso a los mercados de deuda, el gobierno ecuatoriano simplemente no podía pagar las cuentas. Normalmente un gobierno que no tiene plata o la pide prestado o la imprime. Y Ecuador no podía hacer ninguna de las dos cosas. Entonces hizo la tercera, no pagar. Y eso generó una crisis de liquidez en la economía muy grave, porque ya no era una cifra macroeconómica, era que no me paga mi principal acreedor, o que como no le paga la empresa que yo le doy servicios, esa empresa no me paga a mí. Entonces se volvió un tema muy vivencial la crisis fiscal, ¿no? Eso que los economistas intentan transmitir de mil maneras, cuando te toca el bolsillo, se vuelve más fácil que te suban impuestos, que te eliminen subsidios, Y, etc. y para, y para entender el contexto con Noboa como presidente candidato, ¿qué hizo Noboa ante ese reconocimiento de la sociedad, de la gravedad de la situación que estaban viviendo en términos de deuda? Pues mira, hizo un programa de ajuste de libro de texto. O sea, subió el impuesto al valor agregado en 3 puntos, de 12% a 15%. Eh, Empezó a desmontar todavía parcialmente los subsidios a los combustibles heredados de la época de Correa, que eran de una generosidad absolutamente irracional y desproporcionada, y ajustó el gasto público todo lo que pudo. Como pasa en nuestros países, el gasto público es muy rígido, está muy enfocado en salarios, beneficios, transferencias. En Ecuador toda la seguridad social es pública, entonces también se tiene que ir esa plata a las pensiones y a la salud, pero en todo lo que pudo ajustó, ¿no? Entonces, programa de ajuste fiscal, no tiene palancas monetarias porque no tiene moneda propia, pero en lo fiscal siguió el programa del Fondo Monetario al pie de la letra, al punto que el Fondo Monetario lo está respaldando con programas de financiamiento bastante conscientes de la realidad del país. Y una tercera Antes que... crisis, termina, por favor. y una tercera crisis que también vivimos, esta la viví yo también porque me tocó todo el tiempo que estuve por allá, fue la crisis energética, ¿no? Los Eso te apagones. quería preguntar, justo por eso te decía, por favor, cuéntanos de qué trata este problema de los apagones en Ecuador.
No, lo de los apagones, digamos, en términos de vivencia ciudadana, no fue ninguna broma. Eran apagones en el peor momento de la crisis energética de 14 horas diarias, probablemente repartidas en dos bloques de 8 y 6 o de 7 y 7, pero además eran bloques de horario laboral o de horario de tareas domésticas. O sea, te devolvían la luz en la madrugada a ver si podías poner a cargar tu celular o lavar tu ropa a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Y por Porque qué? ¿Por qué? el origen del problema es que en la época de Rafael Correa se hizo una apuesta muy agresiva por la generación hidroeléctrica. Se construyeron unas centrales hidroeléctricas elefantiásicas, con mucha inversión china además. Eh, y ahí se sumaron dos temas. Un tema coyuntural climático, una sequía de proporciones históricas que también afectó a Colombia, afectó al Perú, pero que en un país de 80-90% de generación eléctrica enfocada en hidro, sin agua te quedaste sin luz. Y luego también muchas de estas grandes obras han tenido sus problemas de ingeniería y de funcionamiento. Entonces, pues alguna central se tenía que cerrar. Y pasa otra cosa más, y yo no quiero ponerme acá ideológico, soy quizás más liberal que heterodoxo, pero es evidente que en Ecuador la estatización mucho más grande de la economía genera los típicos problemas de incentivos de sectores públicos demasiado grandes y que no funcionan bien. Y eso pasa en el sector eléctrico. Además de los problemas climáticos y además de la exposición a la energía hidroeléctrica, también pasaba pues que las redes de transmisión que están en manos del Estado no tienen mantenimiento hace años. Entonces, un día un apagón sorpresivo fue porque se cayó la red de transmisión de todo el país y aún nadie sabe bien por qué. Pero De se cayó todo el país. todo el país. Se cayó de un Estás momento a hablando otro. de que 18 millones de habitantes se quedaron Quedamos sin sin luz. corriente eléctrica de un día para otro y todavía no saben por qué. Sí, sí. Porque esa no fue por el tema de generación, sino fue porque se cayó la red de transmisión. Y tampoco las señales de precios, que son lo que hace que en mercados privados o en mercados como los que tenemos en Perú, concesionados, donde hay un regulador que trata de imitar esas señales de precios, de oferta y demanda, en Ecuador el precio de la electricidad es una broma. O sea, yo pagaba Elohim menos de $10 al mes por electricidad, lo mismo que en Perú pagaría $100. O sea, por el mismo consumo, ¿no? Eh, entonces, claro, con ese tipo de precios no hay inversiones, la gente no raciona hasta que se queda sin luz, ¿no? Entonces, realmente es una suma de problemáticas, pero que tuvo este momento crítico con la sequía y con la alta exposición del parque generador a la generación hidroeléctrica. Antes de entrar a la campaña, solo cuéntame, ¿y este problema se ha resuelto porque ha habido lluvias o siguen todavía viviendo las apagones? Mira, Novoa ha tenido ahí un poco de suerte porque ha caído algo de lluvia en los meses preelectorales. En el momento álgido de la campaña empezó a llover. Entonces ya no hubo que cortar la luz. Pero es un problema de fondo. O sea, igual tienen que fomentar la inversión pública o privada de donde venga en nuevas fuentes de generación. Hay unos proyectos atracados en energía solar y energía eólica. Tienen que ver cómo invierten en ese parque de transmisión. Y uno de los ajustes que tarde o temprano va a tener que hacer el gobierno, quizás con el capital político que tiene ahora, es ver si atrae inversión privada a la distribución eléctrica y a las tarifas pues, residenciales e industriales, o si siendo una empresa pública le sube el precio a todo el mundo. Pero esos precios son insostenibles, ¿no? Así como es insostenible el subsidio a la gasolina también. Claro, entonces hay un cambio de paradigma que se ve necesario ya y además por la propia decomposición del sistema que había previamente muy estatizado. Aterricemos ahora en la campaña, por favor, Sí, claro. porque podríamos estar hablando de los problemas de Ecuador, entendería por un buen rato, porque no son pocos. Entonces Sí, tenemos a estos dos paneles candidatos. personales, nos quedamos toda la hora hablando de eso. La debes haber sufrido, me imagino. Tú y la empresa, además. Sí. Hablemos al final un poco de cómo esto afecta al sector privado, por favor. Pero ahora tal vez entendamos estos meses de campaña en los cuales tienes esta buena descripción de que no es una campaña inusual, no es un déjà vu más allá de estos dos candidatos. Gracias por la aclaración. ¿Cuáles fueron entonces los principales mensajes? Mi idea es que González probablemente estaba apelando a una nostalgia de crecimiento económico y una sociedad de bienestar que trató de alguna manera Correa de fomentar durante su gobierno, que además no fue corto.
Y estas necesidades más urgentes de seguridad, de una mejor economía, que Noboa promete y además promete con vehemencia. Y digo con vehemencia porque tú ya has explicado hace un momento cómo ha tratado a su vicepresidenta, lo que dice mucho de el tipo de decisiones que este político está dispuesto a tomar. Sí, totalmente. Mira, para estándares peruanos, y yo diría también quizás de otros países de la región, fue una campaña bastante atípica. O sea, cuando en Perú o en Estados Unidos mismo uno está en campaña electoral, sientes que la atención de los medios, de las redes, está monopolizada por la campaña y por los candidatos, ¿no? Y que los candidatos buscan todos los espacios en los que puedan aparecer y hablar. Y en este caso, lo primero que te tengo que decir que fue una campaña de dos candidatos, sobre todo en la primera vuelta, muy pasivos, muy jugando a observarse, a estudiarse, como esos primeros minutos de un partido de fútbol o de una pelea de box, donde los contrincantes estudian y realmente no pasa nada. Se están midiendo. Están midiendo, pues se midieron hasta el día de la votación de la primera vuelta. ¿Qué mensajes podían tener del lado de Noboa? La reafirmación de, oye, que en su gobierno se habían hecho cosas, de que había tomado decisiones, de que estaba combatiendo el crimen, y un recordatorio permanente, ahí sí más polarizado que en la elección anterior, de los demonios y fantasmas del correísmo, que tiene una base que lo recuerda con mucha nostalgia y mucha simpatía, pero también tienes otra base anticorreísta que jamás apoyaría esta opción política, ¿no? En ese sentido, el correísmo, aunque persiga políticas distintas, se parece mucho a la función de un fujimorismo en el Perú, ¿no? Es esta primera minoría permanente que no te puedes sacar de encima y que siempre va a jugar un rol en la asamblea, en las elecciones, y que con votos más, votos menos, probablemente siempre participe en las segundas vueltas, aunque no las gane, ¿no? Entonces, del lado de Noboa, eso, recordar lo bueno que había hecho, tratar de esconder que había un rebrote de la inseguridad y de los homicidios, que eso no calara tanto en la agenda pública, y de vez en cuando atacar a Luisa y sobre todo atacar a Correa en su exilio en Bélgica, que además una cosa que tiene Noboa es que ha hecho algunos de los mejores ataques contra Correa que se recuerden. Le digo a los que vean el podcast que busquen esto en YouTube, pero Noboa, por ejemplo, que viene de una educación muy privilegiada y que habla inglés a la perfección, ha imitado muchas veces cómo habla Correa inglés, que es un hablante pues con una acentuación poco correcta, que en la gramática se confunde. Correa habla inglés y Correa siempre fue presentado en Ecuador como un político que venía de la academia, que era profesor, que era muy Cosmopolita cosmopolita. incluso, ¿no? Claro. Sí, 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 tal cual. Pero nada, pues, o sea, tú escuchas a Novoa hablando inglés y escuchas a Correa hablando inglés y parece una publicidad de Open English. Eh, y Novoa se ha aprovechado de eso y lo ha tocado en el ego a Correa varias veces, ¿no? Eh, en, en, no sé si el chiste se va a entender, creo que cuando lo vean en YouTube se va a entender mejor. De hecho, voy a buscar el enlace y lo voy a poner abajo de esta conversación. Hay una frase que usó Correa en algún momento cuando había toda esta polémica sobre el fundador de Wikileaks, que estaba asilado en una embajada de Ecuador, justamente, y decía algo así como, no lo tenemos asilado because he's nice, because he's handsome. Yo, que no pronuncio también el inglés, lo acabo de pronunciar bastante mejor que Correa. Y entonces, esa es una de las frases que imita Noboa, y en el contexto de la segunda vuelta lanzan unas becas de inglés desde el Ministerio de Educación que se llamaban las becas Because He's Nice. Y esto ¡No! es una política pública del Ecuador hoy, las becas Because He's Nice. Entonces, claro, y el correísmo que tenía, hoy un poco esa apelación que tú dices, a la nostalgia, a los tiempos mejores, y luego tenía un camino sin salida de mensaje político. Porque lo que más se le ha criticado a Noboa, además del ajuste fiscal o de los apagones, la verdad es que lo que más se le ha criticado en el entorno político y social es que puede tener ciertos rasgos autoritarios, ¿no? Que ha tenido esta pelea con la vicepresidenta o que ha puesto a algunos simpatizantes en espacios que deberían ser más independientes. Además Entonces, del correísmo diciéndole eso a otro partido, ¿no? ese era el problema, ¿no? El correísmo no tenía ninguna autoridad moral para criticar eso, no tenía ninguna autoridad moral para criticar la reelección de un candidato, porque Correa se religió las veces que pudo y que quiso, ¿no?
Entonces, tenía muchos problemas Luisa para articular ese mensaje. Y luego tenías la colita de candidatos de 5% para abajo, donde se repartían un poco ser este rol más crítico y tratar de destacar en medio de una elección polarizada, pero como te digo, ninguno lo hizo. Leónidas Issa sacó 5% en la primera vuelta, Andrea González, que era la gran esperanza del novoísmo sin Novoa, o sea, de una visión más de derechas, más ortodoxa, pero también un poco más democrática y de rostro más amable. Andrea sacó 3%. Entonces fue una campaña de primera vuelta muy aburrida. La segunda vuelta fue una segunda vuelta. Ahí sí ya entraron al ring, Novoa empezó a recorrer más las provincias, las ciudades, a hacer más campaña territorial. Luisa empezó a atacar más y con más argumentos. Eh, y te diría para cerrar esta larga explicación, en términos de resultados, todos, incluidos las encuestas y posiblemente motivados por las encuestas, esperábamos en la primera vuelta el resultado de la segunda y en la segunda el resultado de la primera, ¿no? O sea, la primera vuelta era Noboa va a ganar. Incluso Noboa cometió para mí el error estratégico de alentar esa expectativa, ¿no? En primera vuelta, para mí ese es un error de novato de cualquier político, ¿no? O sea, es mucho mejor que sorprendas al alza y que seas la Claro. sorpresa que ganó a que termines generando la decepción que se generó en Novoa y en el empresariado y en todo el movimiento anticorreísta con este triunfo ajustado de la primera vuelta, ¿no? Entonces, la gente esperaba eso, un triunfo apabullante de Novoa que le permitiera ganar en primera vuelta o que tú dijeras, haciendo una matemática muy simple, se lleva la segunda sin problema, ¿no? Y el resultado fue una sorpresa. Fue empate técnico, Empate 16 técnico. votos, la mejor campaña del correísmo sin Correa desde que ocurren esas elecciones sin la presencia del expresidente. Y en la segunda vuelta, que todos esperábamos comernos las uñas y estar 3 días esperando la diferencia de centésimas, y eso nos decían las encuestas hasta el día anterior, a mí me llegaron dos. Una en la que Noboa ganaba por un punto y una en la que Luisa ganaba por un punto. Nadie se esperaba que Noboa Wow. ganara por 11 puntos. O sea, esperaban contar hasta el último día. Esperaban contar hasta el último día, esperaban que esto fuera una pelea en las mesas. Ahí también toda la inteligencia y todos los analistas, incluidos nosotros mismos, lo que decíamos es, ¿qué va a pesar más? El peso político de ser gobierno y de tener funcionarios en las provincias que puedan estar ahí peleando los votos, o el peso histórico del correísmo y su huella territorial en la costa y en la zona amazónica, sobre todo. La zona andina es menos correísta necesariamente. Y al final no fue nada de eso necesario, o sea, Novoa apabulló. Permíteme una pregunta ahí, porque estás hablando mucho de Noboa como candidato, como personaje, y luego cuando nos vamos al otro lado, hablamos del correísmo como el fantasma detrás, pero por lo que escucho, Luisa González parece una candidata correcta, que simplemente arrastra, para ser más preciso, al correísmo, o más bien hubo cuestiones de Luisa González que también afectaron la campaña. No me queda claro en la conversación hasta ahora si Sí, Luisa perdió por culpa del correísmo o por ser Luisa González y por el tipo de campaña que ejecutó. mira, Luisa González es una candidata, y esto lo digo con todo el respeto posible, es una descripción únicamente, absolutamente gris, absolutamente discreta. No es una política que vaya a ganar una elección por sus aciertos o que los vaya a perder por sus errores. Ella, la verdad, es que se mantuvo en esa regularidad y en esa constancia de la discreción. Tú antes la presentabas como la delfina de Correa. Es una delfina un poco a regañadientes del propio Correa. Recordemos, y aquí una clase breve de historia reciente de Ecuador, el delfín original de Correa, uno podría decir que era Jorge Glass, quizás, que fue su vicepresidente, pero Jorge Glass no solo está condenado por corrupción, preso en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, sino que si recuerdas este incidente diplomático entre Ecuador y México del año pasado, Por donde supuesto. la policía ecuatoriana irrumpe en la embajada mexicana para sacar a alguien, era Jorge Glass. Jorge Glass, el delfín original, estaba asilado para que no lo metieran en la cárcel. Y bueno, otro gesto más de que Novoa no tiene miramientos. Es como,
tengo que entrar a sacarlo, entro y lo saco y la crisis diplomática que venga la gestionaré. Por supuesto, creo que eso estaba conversado en ciertos espacios diplomáticos para que esa crisis tampoco fuera tan grave o llevara a sanciones más allá de las morales y retóricas, ¿no? Eh, Otro delfín de Correa fue Lenín Moreno, que de hecho gana la presidencia y se vuelve el sucesor de Correa. Y Lenin se le voltea a Correa, ¿no? Y inicia el desandamiaje del correísmo, que es un desandamiaje que va a tardar años o décadas, ¿no? Esto es como cuando, si no hay un shock de reformas estructurales y hasta ahora ni Lasso, que era la gran esperanza de la derecha, ni Noboa lo han hecho, pero la sociedad y la economía ecuatorianas tienen muchas características de herencias de estos gobiernos estatistas, nacionalistas, ¿no? En términos de Constitución incluida. constitución incluida, ¿no? O sea, en Ecuador el empresariado aplaude la idea de una asamblea constituyente, ¿no? Porque sería una asamblea que deshaga la constitución de Montecristi. Entonces, al correísmo más o menos que Luisa le quedó como la tercera, cuarta, quinta alternativa. De hecho, para esta segunda elección, la que acabamos de tener ahora, no era ni siquiera muy seguro de que Luisa fuera a ser la candidata. Y se hablaba de otros posibles delfines. Al final, ¿qué reunía a Luisa? Que no iba a opacar a Correa, ¿no? Que en esta discreción, en esta grisura, era la candidata que iba a permitir que si algún día el correísmo vuelve al poder, Correa vuelva al poder y no pase lo que pasó con Lenin. Hay un trauma original, existencial ahí muy, muy fuerte. Pero ¿qué pasó en la segunda vuelta? Oye, así como puede haber habido aciertos de Noboa en llevar esta campaña más al territorio, en usar un poco más el Estado y las políticas públicas de una manera un poquito más populista quizás que en la primera vuelta, y sumo una idea más. Noboa se daba tan ganador de la primera vuelta que yo creo que, que cometió dos errores. Primero, este de generar esta expectativa de que ganaba en primera, y dos, que empezó a divertirse más con el rol de estadista regional. Entonces se fue a la ceremonia de juramentación de Trump, se volvió a pelear con México, le puso aranceles a México, y la gente Entonces entró al juego regional geopolítico del sí, que estamos acostumbrados, pero que mucho va para el show más que para la política pública o para las sí. relaciones exteriores. Y yo tengo la sensación, no tengo ninguna evidencia, y esto nadie lo ha preguntado en encuestas, pero sí tengo una sensación bastante consolidada de que a la gente eso no le gustó, que la gente quería ver un presidente en su pueblo arreglándole sus problemas, dirigiendo los operativos de seguridad, como Noboa lo había hecho por mucho tiempo, y que esto de ver un presidente pues tomándose las fotos en Mar-a-Lago y peleándose con otros gobiernos, este ya se cree ganador, no hay que apoyarlo tanto, ¿no? Y Pero también que, aterrizando, termina la idea. no, y también que en el marco de estas encuestas que lo daban tan ganador, pues mucha gente seguramente tuvo esa flojera física o emocional o moral de ir a votar por él, que en la segunda vuelta ya no la tuvieron. Eso te quería preguntar, es decir, queda claro que en primera vuelta, con este empate técnico de 44% cada uno, me parece, el correísmo sacó más de lo esperado y Noboa no sacó lo prometido, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en esta segunda vuelta parecería que todos estos asuntos que estás comentando, es decir, desde lo que veníamos conversando hace un rato, los apagones, el nuevo pico de homicidios a pesar de la militarización y esta victoria que tuvo además de que el ejército tenga más poder para salir a las calles durante su gobierno, que estas relaciones públicas más de las Américas que preocupada por la política pública doméstica. Todo esto parece que con este 10%, 11% de diferencia no le hubiera importado tanto a la gente. ¿Qué pasó en esta segunda vuelta? Aterrizando un poco en los resultados. Sí, yo creo que ahí la gente que cambió su voto o que salió a votar o que uno hubiese esperado por el candidato que apoyó en primera vuelta que apoyara al correísmo y terminó apoyando a Noboa, hay mucha sospecha de que eso pasó, por ejemplo, con el movimiento indígena, ¿no? Que había sido como el tercer actor, muy lejos, pero el tercer actor más relevante. Por afinidad ideológica deberían ser más de izquierda, progresistas, votar por Correa, pero hay unas antipatías históricas y una cosmovisión también distinta, ¿no? La izquierda de Correa es una izquierda pro-extractivismo, la izquierda de Pachacuti es una izquierda anti-extractivismo, entonces no se pueden ni ver las caras por las peleas generadas a raíz de esas diferencias. Entonces,
Para resumir, ¿qué creo que pasó? Que en estas coyunturas críticas de electricidad, de seguridad y de economía, la mayoría holgada del pueblo dijo, necesitamos un tipo con esta mano dura, con esta capacidad de tomar decisiones, que si tiene que militarizar, subir impuestos o meterse en una embajada, lo va a hacer. Y no necesitamos un retorno al pasado, que es parte de la responsabilidad de muchos de estos problemas, ¿no? O sea, creo que no era tan difícil para algún votante ecuatoriano recordar quién cortó la cinta de las hidroeléctricas que hoy día no funcionan. Correa, ¿no? ¿Quién nos dejó la constitución que hoy día genera estos problemas económicos? Correa. ¿Quién tuvo una visión más laxa y más de negociación con el crimen organizado? Correa. ¿Y quién es Correa? Luisa González. Y perdóname, Loín, que me extiendo un poquito, es que hubo una idea que me quedó antes por decir. Luisa González no cometió ningún desacierto ella en la segunda vuelta, pero el correísmo cometió una colección de desaciertos. Eh, y quizás uno de los más graves fue poner en duda la dolarización. La dolarización es sagrada en Ecuador. Es algo que hasta quien vota por el correísmo prefiere vivir dolarizado que no dolarizado. O sea, ni siquiera Pero Noboa se mete con la dolarización. no, Noboa apoya la dolarización y todas estas medidas fiscales que toma, tan difíciles y tan duras y tan impopulares como subirte 3 puntos el impuesto al valor agregado, son para sostener la dolarización y que no se caiga. Eh, pero el correísmo, esencialmente, la dolarización no le gusta, es entregar parte de su soberanía al imperio yanqui. Entonces, voceros, parlamentarios del correísmo pusieron en duda la dolarización, presentaron unos proyectos de ley muy confusos, algunos poniéndola en duda, pero otros respaldándola y diciendo que... Y Noboa aprovechó eso, se subió al caballo y dijo, yo soy el candidato de este esquema monetario y cambiario que con sus luces y sombras le ha traído una estabilidad de Ecuador en aquellas cosas que nuestros países siempre han sufrido mucho, ¿no? Inflaciones y devaluaciones. ¿Tú estarías de acuerdo que el titular es Ecuador eligió el pragmatismo? Sí, sí, yo creo que sí, eligieron un presidente que no es tan ideológico. Cuando uno trata de ponerlo en los bloques regionales, no es tan fácil, no es un Bukele, es un amigo de Trump y es un amigo de, incluso en términos familiares, de ciertas personas que rodean a Trump, pero yo no creo que tenga una visión ni pro ni en contra de los aranceles. Va usando los aranceles como herramienta geopolítica. Eh, no es un convencido pues del libre mercado, de la ortodoxia, pero se da cuenta que es lo que tiene que aplicar. Se da cuenta que con la crisis que heredó de los gobiernos anteriores, va a tocar seguir achicando la brecha fiscal, va a tocar convocar inversión privada. Él, siendo hijo de empresarios y empresario él mismo, no ha sido un presidente muy amigable con el empresariado ecuatoriano. ¿No lo ha Muchas, sido? no, muchas quejas de los empresarios ha sido que no les abría las puertas, que no se sentaba a conversar con los gremios, que en todo caso él quería conversar con los dueños del circo y quería conversar con ellos en su casa. Entonces, las formas institucionales de diálogo público-privado no le convencían del todo. Eh, y también algunas políticas más sectoriales han tardado mucho en salir, ¿no? Hay estos proyectos de inversión en generación eléctrica, lo que más necesita el país, que tú dices, oye, pasaron 18 meses de gobierno y no se puso una sola piedra o turbina o panel solar o lo que sea, ¿no? Lo que haya que poner para que la gente tenga electricidad. Sí. O la atracción de la inversión minera. Ecuador es uno de los países hoy con más potencial minero en la región. Novoa tuvo un gestazo positivo yéndose a la Feria Minera de Canadá, al PDAC, en sus primeros meses de gobierno. Todo el mundo tuvo una gran expectativa de que a partir de ese gesto hubiera una política de promoción minera agresiva. No la hubo. Entonces, hay que ver si ahora con un triunfo apabullante, la primera minoría en la asamblea, que con ciertas alianzas puede ser una mayoría muy potente, Noboa es más un reformista que estaba enclosetado por su debilidad política, o es un pragmático que va a ir por donde el viento sople, ¿no? Apagando problemas con más decisión que otros políticos, sin duda, porque el tipo tiene mucha decisión y es muy eh, agresivo en su toma de decisiones, pero sin un foco ideológico, filosófico o de política pública
necesariamente preestablecido. Tú decías hoy en un post, hoy o ayer, en un post en redes sociales, que Novoa no va a tener luna de miel, citando me parece que a alguien de tu equipo en una entrevista en Perú. Sí. Eh, entonces, ¿cuál es su margen de maniobra? O sea, me parece lo que acabas de decir, cómo dialoga con esta idea de ser un presidente sin luna de miel, como que su luna de miel fueron estos primeros años y hoy día ya se espera que desde el primer día haga cosas porque si no la gente se va a desesperar. ¿Es así? Sí. No va a tener una luna de miel, o de alguna manera se va a consumir esa segunda luna de miel ahora mismo, antes de la transición de mando, ¿no? Porque al final la transición de mando va a ser un mero formalismo en términos del Ejecutivo. Sí va a haber un cambio de composición política en la Asamblea, ¿no? Donde Díaz Noboa tenía una minoría bastante débil y va a pasar a ser la principal fuerza política. Em, pero ¿qué se espera? A ver, yo creo que la gente espera verlo en la calle nuevamente, verlo con el chaleco antibalas y los generales al costado comandando la lucha contra el crimen. Creo que al ecuatoriano le importa más esa imagen que la estadística de homicidios. La estadística de homicidios se ha movido en todas las direcciones en los 18 meses de Nova, para abajo, para arriba, estable, pero cuando él ha estado en la calle combatiendo el crimen, la gente lo ha aplaudido. Creo que hay mucha expectativa de si va a haber una nueva crisis eléctrica, y cualquier cosa que sea mejor que lo que vivimos el año pasado va a ser un alivio, ¿no? Tanto en términos de las horas efectivas de apagones, como también la comunicación, la claridad, la anticipación con la que se puede gestionar esto. Elohim, no solo es que había 14 horas de apagones, te enterabas el día anterior que al día siguiente iba a haber 14 horas de apagón. Entonces la capacidad Wow. para cualquier persona, empresa, microempresario, asociación civil, de gestionar eso era imposible, ¿no? O te enterabas el domingo el plan de apagones de la semana. O sea, no Em, podías ni hacer compras porque no tenías no, dónde no, guardarlo. no tenías dónde guardarlas. Entonces, si gestiona un poco eso mejor, yo creo que la gente hasta le puede perdonar algunas horas de apagón si hay una mejor gestión, si empiezas a ver que se inauguran obras y que se hacen reformas y que respalda a sus ministros en esas carteras, ¿no? Y lo último es, en el plano económico, le queda alguna reforma fiscal más por hacer, que puede incluir aumentos de impuestos, tocar aún más los subsidios de los combustibles, cerrar la brecha de la seguridad social. Todavía, y perdona que aquí me ponga en términos médicos, todavía hay que aplicarle quimioterapia al paciente en el tema económico fiscal. Todavía hay que hacerle daño y matarle las células nefastas antes de ver si puede recuperarse y salir de la enfermedad. Tanto en términos fiscales, que son como los más obvios y clamorosos, como también en toda esta estructura que te decía de intervenciones, regulaciones, eh, que ahogan la economía, ¿no? O sea, hay un impuesto muy famoso que no lo han podido desmontar por su peso recaudatorio, que es el impuesto a la salida de divisas. O sea, cualquier empresa que opere en Ecuador, o cualquier persona, como yo, expatriado que trabaja en Ecuador, tiene que pagar un impuesto por llevarse sus dólares. Entonces, para una empresa, además del 30% de impuesto a la renta, tiene que pagar el impuesto, cualquier empresa multinacional, ¿no? ¿Qué es El cuánto por 5, ciento? el 5% Un 5% adicional. adicional, ¿no? Yo, como persona natural, oye, si empezaba a gastar con mi tarjeta ecuatoriana aquí en Perú, el fijo ecuatoriano me detectaba y me empezaba a cobrar por esos gastos a partir de cierto límite bastante pequeño, ¿no? Eh, Ese es un impuesto recaudatorio, pero que te genera unas distorsiones en términos de atracción a la inversión enormes. Hubo una derrota grande para Noboa en medio de su gobierno, que él la convirtió en victoria, porque es muy común entre los presidentes de Ecuador convocar consultas populares y referéndums en sus mandatos. Lo hizo Claro. Lenin, lo hizo Lasso. Cuando Lasso perdió su consulta popular, empezó su declive. Noboa hizo una consulta popular con 11 preguntas. Ganó 9, perdió 2. Él lo puso en la agenda como victoria, ¿no? Gané por goleada, 9-2. Y él lo que es que fue como, oye, perdiste las más difíciles, tu capacidad de empujar las cosas más dolorosas no es tan buena. ¿Y cuál era una de esas preguntas? Que Ecuador cambie la constitución que quedó de Correa para aceptar el arbitraje internacional. Algo que para nosotros en Perú o en Chile o en Colombia es pan de todo el día, que si hay una controversia entre el Estado
una empresa privada internacional te vayas al CIADI o a cualquier otra cámara internacional, en Ecuador no se puede, está prohibido por la Constitución. Las empresas se pueden llevar al CIADI, pero Ecuador se puede desvincular de cualquier sanción porque en su Constitución está prohibido aceptar los resultados de arbitrajes internacionales. Y los ecuatorianos no lo aceptaron. No lo aceptaron, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo impulsas ese tipo de reformas que siempre han sido impopulares, que es muy fácil cargar en contra de ellas con discursos populistas? Es parte de lo que le toca a Noboa en este segundo mandato. Nuevamente, si Noboa es un reformista que ha tenido que aparentar por su debilidad política inicial. También puede ser que a Noboa no le interese esto y quiera ir un poco más gradualmente, ocupándose de los problemas más urgentes y no tanto de los importantes. Eso está por verse, ¿no? El jurado todavía está deliberando. Entonces, me queda claro que, digamos, su periodo de gracia es desde el día que gana elecciones hasta que le juramenta, en vez que después que juramenta. Digamos que este es el periodo en el cual la gente está esperando que haga cosas porque ya está en el poder, no tiene que esperar hasta ese momento. Pero esto también tiene una diferencia, y es que ¿cuál es el balance de poder que existe con el Congreso y con las otras fuerzas políticas? Es decir, ¿cuál es este nuevo escenario que se viene dando y que se dará desde el día que él juramente? O sea, ¿qué diferencia hay entre el antes y el después que juramente en términos de su capacidad de hacer cosas? Va a tener más capacidad política luego de la juramentación, porque va a contar con una mayoría en la Asamblea. Va a contar con la primera minoría, porque nadie ganó una mayoría absoluta, pero además va a poder negociar con algunas otras fuerzas políticas con la fortaleza que dan un 55% de la votación. Entonces, muy probablemente pueda pasar reformas que necesiten una mayoría simple, por lo menos. Eh, lo otro que Noboa tiene que mejorar mucho y quizás pueda comenzar a dar señales en esta transición es su convocatoria eh, para la gestión pública, de técnicos o de políticos, pero con pericia técnica. Noboa se ha caracterizado por manejarse en círculos muy cerrados, de mucha confianza, eh, y cuando ha convocado gente fuera de esos círculos han durado bastante poco en sus funciones. Eh, entonces hay que ver si Noboa dice, ok, ahora me toca hacer un gobierno, no de ancha base, pero de una talla más en la correa, el pantalón, porque ha sido un gobierno pues, de una base flaquísima, no solo por los respaldos políticos, sino por el perfil del presidente, de ser muy desconfiado y de apoyarse solo en sus más cercanos, y amplía un poco más, ¿no? Para que te des una idea, en medio de la crisis de los apagones, que fueron dos crisis, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre del año pasado. En la del primer semestre, Noboa, en un gesto muy de Correa, por eso el lapsus, votó a su ministra de Energía y Minas y la acusó de sabotaje. Muy Y la correcto. mandó a la fiscalía a que le sigan un proceso por sabotaje a la red eléctrica. No sé en qué quedará eso. No creo que hubiera evidencias de que realmente fue una saboteadora. Quizás hubo falta de pericia técnica en algunas cosas y de decisión política en otras. Pero fue eso, o sea, la mandó debajo del bus, como dicen en inglés. Y en la segunda crisis, gran parte de la crisis eléctrica se gestionó con dos ministros interinos en la cartera de electricidad. Dos ministros de otras carteras, primero el de transportes y luego la de ambiente, que tenían doble chamba, ¿no? Doble trabajo, doble chamba decimos en Perú y en Pero porque Ecuador. no tenía a personas que querían sumarse a su equipo, porque no Sí, confiaba en la gente. ¿Cuál es la racionalidad detrás? creo que la principal es que no confiaba que estas personas a las que puso le eran más de confianza, pero las quería tener también en esas otras carteras claves. eh, y finalmente terminó dejando en electricidad a la última interina, Inés Manzano, que es una abogada ambientalista de mucho reconocimiento y que ha tenido que empezar a usar sus capacidades técnicas y académicas y profesionales en una cartera que le es un poco más ajena como energía y minas, ¿no? Pero no es que ha puesto un experto en electricidad, ha puesto a la mejor profesional que cumplía con esta cualidad de ser parte de sus círculos de confianza en primero o segundo nivel. Entonces, hay que ver si con este mandato más claro, más fuerte, con esta visión de 4 años en vez de 18 meses, ¿qué Novoa vemos? El Y Novoa si esas más capaz. alianzas, y si esas alianzas lo van a llevar además a incorporar gente de otras
fuerzas Exacto. políticas para tener lo que se suele decir estos gobiernos de ancha base, estos gobiernos que realmente puedan impulsar cosas no solamente bajo la mirada de él. Pero esta es una paradoja porque a la vez me queda la sensación con todo lo que nos has contado de un político, un presidente muy personalista y que está muy atento a lo que él quiere hacer, y que nada afecte su imagen. Entonces está esta tensión entre cómo genero alianzas y genero ancha base si yo quiero tener el control de todo y no sé hasta qué punto hasta hace micromanagement, ¿no? Sí, eso también es una excelente pregunta que no está muy resuelta, hasta qué punto se mete en todo. Pareciera que no hace micromanagement, pero que sí él participa y es la voz cantante de las decisiones más duras y controversiales, ¿no? Y que yo decía esto cuando estaba por allá para traducir el tema político al lenguaje empresarial, que tiene un apetito de riesgo mayor que los políticos a los que hemos estado acostumbrados, ¿no? En eso, aunque en las formas no se parezca y aunque no tengan una relación personal muy amistosa, pero se parece, por ejemplo, a Milei, ¿no? De, oye, hay que hacer un shock, hacemos un shock. Hay que meterse una embajada, nos metemos. Hay que subir impuestos, se suben. No le tiene miedo a tomar decisiones. Yo creo que en ese sentido sí es un político distinto al político latinoamericano tradicional, que siempre es más gradualista, más temeroso de su imagen, de su aprobación. Y es lo que, no sé si eso ha sido un acierto estratégico o una coincidencia, pero es lo que la sociedad ecuatoriana se dio cuenta que necesitaba en estos momentos, ¿no? Una terapia más dura, más de shock, aceptando consecuencias que puedan ser duras en el corto plazo, pero a ver si logran salir de estos problemas crónicos y graves, ¿no? Pero me queda esa sensación entonces, siguiendo con esta comparación que haces con Milei, yendo ya a una comparación más regional, que la ciudadanía en general en las Américas está pidiendo gente que haga cosas. Ok, no necesariamente las vas a hacer todas bien, pero toma decisiones, por favor, porque esa inercia tecnocrática de las cosas se van a resolver en algún momento después de la tercera evaluación de impacto no nos está funcionando. Necesitamos alguien que venga y tome decisiones, se ejecute. En algunos casos será doloroso, pero al menos estás haciendo algo, más En que cuanto esa mirada tecnocrática de que el grupo de técnicos manejan lo que la política pública debería ser, pero la gente sigue esperando que haya soluciones. Entonces yo creo que acá hay una tensión muy fuerte entre las, el legado de la tecnocracia que desde los 90, con más fuerza en los 2000, muchos de nuestros países hemos vivido y las soluciones que la gente ha estado viviendo. Y esto habla no solamente de Ecuador, pero que en estas elecciones se vería reflejado, sino también de Argentina, ni qué decir de los Estados Unidos. Y vamos a ver cómo va después de Lula, que tampoco está haciendo el delivery, los resultados que estaríamos esperando. ¿Cómo ves esa situación más de manera comparada y de que esto tampoco es un fenómeno aislado de lo que está pasando por las Américas? No, primero coincido totalmente con la conclusión de, oye, se está pidiendo eso, más que solamente mano dura, que a veces es un poco la caricaturización de la prensa y los opiniones, no, se está pidiendo decisión. Luego, si la decisión fue buena, fue mala, se perdona o se sigue para adelante. Yo creo que a los ecuatorianos no les encantó la toma o la entrada violenta a la Embajada de México. Fue, oye, había que sacar al corrupto, se le sacó, ¿no? Entonces, este tipo toma decisiones. A nadie le gusta pagar 3% más de impuesto en todas sus compras, pero era lo que había que hacer y se hizo, ¿no? Consecuencias tiene esto en la dinámica hacia adelante social y también del empresariado, que es un poco donde trabajamos nosotros en Llorente y Cuenca. Te diría que a nivel social sí pasa que la tecnocracia de Ecuador de los 2000 fue un gobierno muy tecnocrático, pero era una tecnocracia distinta, una tecnocracia heterodoxa, ¿no? Intervencionista, estatista, distinta a la tecnocracia que tuvimos en Perú, en Chile o en Colombia, ¿no? Entonces, hoy sí toca otro proceso muy tecnocrático, o debería tocarse, no sigue las recetas más ortodoxas, de desmontar lo que esa tecnocracia hizo, ¿no? O de dejarlo bueno en términos de algún programa social o alguna política puntual, pero desmontar muchas de las cosas que han ahogado la economía ecuatoriana y que han generado estas brechas fiscales. No sé si lo van a hacer y no sé si hay
estamento tecnocrático en capacidad de impulsar esas reformas, o es más, las decisiones, algunas más parches, otras más estructurales, pero puntuales, ¿no? O sea, es más fácil subir un impuesto que cambiar la estructura del mercado eléctrico. Es bastante, políticamente es igual de duro, pero es más fácil publicar un decreto mañana y decir subimos 3 puntos el IVA, a decir vamos a concesionar, vamos a generar un regulador técnico, vamos a separar la distribución de la transmisión de la generación, vamos a hacer un plan con el sector privado de cómo debería ser esa generación a largo plazo. Novoa no ha tenido una tecnocracia propia para eso en estos 18 meses y no sé si la quiera convocar para los siguientes 4 años. Y luego en términos del diálogo público-privado, igual es muy difícil, igual es muy impredecible. Yo creo que el empresariado hoy en general celebra este resultado electoral, tiene más tranquilidad con Novoa que con el correísmo, pero no tiene fácil ese diálogo. Novoa los puede sorprender con decisiones sin consultas en cualquier momento, porque es su estilo de gestión. No es hacer un proceso de consulta, deliberación, juntar a los grupos de interés y llegar, no, es, te subo mañana el impuesto. A los bancos tú no sabes cómo los ha atacado Elohim, ¿no? Tú dirías, oye, pero este viene del sector privado, tiene relaciones con los banqueros. No, 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 a los banqueros los ha atacado y les ha puesto impuestos y tasas como cualquier presidente de izquierda latinoamericana, en el discurso y en los impuestos. Eh, entonces tiene ese punto de impredictibilidad que no va a ser fácil el diálogo y la articulación de políticas público-privadas. O sea, no deberíamos esperar del gobierno de Noboa un plan de gobierno estructurado que será cumplido con rigurosidad gradualmente, sino que debemos esperar decisiones mucho más personalistas, pero con una capacidad de ejecución bastante alta por lo que se ha visto últimamente. Y como quien mencionaste, ante la urgencia que presentan algunos problemas ecuatorianos, como es la energía, como es la economía, como es la inseguridad, por lo cual votaron. Y él además hoy día tiene la legitimidad para decir, ustedes han votado por este tipo de presidente que toma este tipo de decisiones y no por un plan de gobierno que en verdad me interesa poco si yo estoy solucionando problemas en el día a día. Sí, fíjate que, por ejemplo, todas las soluciones al problema eléctrico han sido sobre todo compra de energía a otros países, alquiler de generación en barcazas o en turbinas a diésel, eh, pero nuevamente el camino más tortuoso de liberar el mercado, de promover estos proyectos privados que ya están concesionados, o sea, son contratos que dejó firmados Lazo y que en 18 meses avanzaron a paso de tortuga, ¿no? Es más difícil, es más tortuoso, porque no solo requiere esa firma en un decreto, sino que requiere pues de un proceso de public policy, de articulación y de negociar y de ceder, que no es tan fácil para un gobierno más acostumbrado a eso, a firmar un decreto y sacar adelante una política pública que puede ser dolorosa, que puede ser impopular, pero que se ejecuta al día siguiente, ¿no? O sea, tú firmas el decreto del IVA y al mes siguiente todos los negocios están pagando 3 puntos más. Y esa Me plata está entrando. queda, me queda una última pregunta que es, ¿cuál es el mensaje que estaría dando estas elecciones de un país tan pequeño como es Ecuador, pero que está sufriendo en carne propia muchas de las tendencias de la región, ¿no? Está sufriendo, aunque con un contexto de dolarización muy único, está sufriendo con que las cuentas ya el Estado no las puede pagar, lo cual como concepto no es raro, más allá de que tengas economías diferentes. Le estaba pasando lo mismo a Argentina y le está pasando gradualmente a muchos otros países. Ni qué decir del crimen organizado. Perú está viviendo un incremento muy similar a que vivió hace unos 3 años Ecuador. ¿Qué mensaje le da una elección en un país tan pequeño al resto de países y si de alguna manera contribuye en esta reconfiguración que se da cada cierto tiempo en Sudamérica y en América Latina en general, entre más países de izquierda y más países de derecha y cómo estos están en una constante tensión? Sí, yo te diría primero, Elohim, una primera conclusión a nivel regional es, quizás hay mucha especulación de que se viene
una ola de derecha, ¿no? En este péndulo que tenemos. Pero las derechas hoy en América Latina son muy líquidas, son muy difíciles de describir como un frente único. Quizás también nos hemos dado cuenta que las izquierdas pasa un poco lo mismo, ¿no? No es lo mismo la izquierda de Correa y Maduro que la izquierda de Sheinbaum o la izquierda de Boric, ¿no? Eso que quizás lo hemos 100%. tenido más claro para las izquierdas, hoy nos pasa lo mismo para las derechas. Noboa no es un presidente necesariamente conservador en lo social, pero el país sí, así que no se va a meter en ninguno de estos temas. No es un país que tenía una agenda de inclusión de minorías, entonces él no la va a impulsar. Quizás le gustaría, pero no lo va a hacer. Eh, es una derecha de mano dura en la lucha contra el crimen, pero no es Bukele, no está haciendo un espectáculo cotidiano de em, los atentados contra los derechos humanos, básicamente. Si los hay, se mantienen en voz baja y en secreto, o sea, no ha habido ninguna denuncia ni ninguna evidencia pública de que esta militarización haya conducido a violaciones de derechos humanos. Hay mucho rumor, ¿no? Hay mucha gente que te dice, yo vi, me contaron, pero no es que hay un presidente que está haciendo propaganda con eso, como el caso de El No es que Salvador. está levantando a la gente en masa en la calle para meterla a prisiones sin juicio previo. Sí, tal cual. No tiene una agenda de reformas liberales como la tiene Milei, pero tiene una agenda de tapar el hueco fiscal para poder gobernar y que no se le caiga el país. Entonces, es una derecha, te diría, más pragmática, más menos filosófica que una derecha como la de Bukele en términos de seguridad ciudadana o una derecha económica y de valores como la de Milei, ¿no? Con una agenda libertaria en las reformas económicas, pero conservadora 100% en la agenda de aborto, de derechos LGTB, de la memoria histórica de Argentina, ¿no? En eso, o sea, a no esos problemas ni le van ni le vienen. No solo es mi impresión, es lo que él le declaró al New Yorker en esa famosa entrevista que supuestamente era un the record, él pensó que era off the record, donde en verdad simpatizaba más con Lula que con Milei o que con Bukele, ¿no? Decía, ¿quién es a Lula? Pero no va a gobernar como Lula, ¿no? Le pareció un personaje más admirable, pero no va a ser un gobierno de ese sesgo. Por ejemplo, el primer mensaje es eso, las derechas son derechas, pero no son iguales unas a otras. Lo segundo es, y ese es un mensaje de Ecuador y de Argentina, y fue un mensaje del Perú de los 90s, nuestras sociedades están dispuestas a tratamientos duros, a tratamientos en sentido médico, ¿no? O sea, oye, si hay que aplicar una terapia de shock para curar un problema fiscal, un problema inflacionario, un problema de generación eléctrica, lo vamos a hacer. ¿No? Lo vamos a hacer. Le vamos a dar la chance al tipo que toma las decisiones. Eh, y creo que una tercera lección desde Ecuador es eh, acercarte a Trump no lo ha dañado, ¿no? Creo que hay otros países donde hay una visión más contestataria hacia Estados Unidos. Noboa ha tenido todas las ganas de mostrarse como cercano a Trump. Creo que eso lo dañó un poquito en la primera vuelta, más por frivolidad que por sesgo político o por sesgo Entiendo. geopolítico, ¿no? O sea, es como, creo que hoy la sociedad ecuatoriana, y creo que esto puede pasar en otras sociedades de Latinoamérica, ya no ven a Estados Unidos con esa antipatía, con esa sospecha, sino que más bien dicen, oye, es nuestro momento de tomar partido, ¿no? Eh, hay algunas que tomarán más partido por China, otras que tomarán más partido por Europa. En Ecuador yo creo que no fue malo políticamente tomar partido por Make America Great Again. Pero lo que nos trae a una cosa más en común entre Trump y Noboa, y es que ellos dos son millonarios, finalmente teniendo el poder político legítimamente. Y en ese sentido quisiera preguntarte si tú crees que esta también podría ser una tendencia futura y más aún vinculada con las tecnologías. Pregunto además porque en el Perú, lo sabes bien, tenemos por ejemplo a este millonario hecho de las universidades que es Richard Acuña, y que él ha postulado 5 veces. Tiene realmente, me parece que en términos formales está dentro de las 10 fortunas del Perú y algunos calculan que puede ser aún más rico de lo que los números formalmente expresan. Y tiene este hijo, Richard Acuña,
casado con una mujer, además de la farándula peruana. Noboa está casado con una influencer. ¿Y hasta qué punto entonces por un lado, surgimiento de los millonarios en el poder político puede volverse una tendencia con Trump, con Noboa, tal vez con otros? Y en segundo lugar, en específico en el Perú, ¿tú crees que Richard Acuña, el hijo de César Acuña, puede volverse un Noboa peruano? Uf, es una pregunta muy interesante. A ver, creo que primero un tema de contexto, Ecuador. En Ecuador, eh, la participación de los empresarios en política, ya sea candidateando y ocupando posiciones políticas o participando del discurso y de la agenda nacional, creo que es de las más altas que hay en América Latina. Recordemos que no solo Noboa es empresario, hijo de empresario, Lasso, el presidente al que reemplazó, era uno de los dos principales banqueros del país, ¿no? Y Lasso también, al igual que el papá de Noboa, vino postulando una y otra vez hasta ganar. Y si vas Claro. atrás, hay mucha participación. Eh, un exalcalde de Quito, Roque Sevilla, también es uno de los empresarios, además, más progresistas y liberales que tiene Ecuador y defiende muchas causas que quizás hoy día estén más cuestionadas en la agenda empresarial, pero que él sigue manteniendo sus convicciones. Entonces, ¿y por qué sea esto? Porque creo que también al ser una economía que ha estado tan cerrada, el empresario ecuatoriano tiene mucha exposición al riesgo de Ecuador. Entonces, el empresario ecuatoriano dice, si a este país le va mal, yo lo pierdo todo. Y si le va bien, tengo mucho que ganar. Entonces me meto más en el debate que quizás en países donde hay más presencia de multinacionales o empresas que están más diversificadas internacionalmente. Además de Ok. quizás temas sociales y culturales. Pero yo que vengo un poco del mundo económico, tiendo a ver todo en términos de incentivos y hay un incentivo económico claro. Entonces, en Perú no es tan así, ¿no? En Perú los Acuña son más una excepción que una tendencia, ¿no? Eh, muchos hablaban de Kuczynski como empresario. Kuczynski no era un empresario, Kuczynski era un consultor. Es más como que yo mañana me postule a la presidencia del país. Yo soy un consultor de comunicaciones y él era un consultor financiero. Pero no era un tipo que dueño de bancos, dueño de exportadoras, dueño de fábricas. En Ecuador, los dueños se postulan a la presidencia, se postulan a las alcaldías o en general participan del debate público. Dos, Noboa, esto ya no vale para esta segunda elección, pero en la primera no era incumbente. En la Ok. primera era un cambio, ¿no? Acuña, cuán incumbente es del gobierno de Dina Boluarte en esta alianza fáctica que tienen. Entonces, yo no sé si la gente en un año ve a Richard Acuña como el cambio que fue Noboa en Ecuador hace 18 meses, y que quizás todavía más o menos lo sigue siendo al haber sido un gobierno más transitorio y breve. Yo creo que en Richard Acuña van a dar continuidad de Dina, ¿no? Salvo que hagan una maniobra magistral de mensaje político y de campaña, pero hoy es la continuidad. No es el outsider como lo fue Noboa en su primera vuelta. No es el outsider para nada. Noboa era más cercano a una figura de outsider claramente, ¿no? Eh, y luego hay que ver qué tan táctico puede ser un candidato Richard Acuña. Noboa sí ha destacado por poder hacer esos ajustes tácticos. Cuando mataron a Villavicencio en la elección anterior, fue el primero en ponerse el chaleco antibalas. Él, su esposa, ¿no? Como diciendo, oye, yo me expongo, pero también voy a salir a pelear con las... Lo aprovechó, tuvo la imagen, ¿no? Tú veías al candidato en chaleco antibalas y decías, este es el que va a combatir el crimen. O ahora, ¿no? Cuando vio, oye, tengo en riesgo la segunda vuelta, me voy a todas las provincias, lanzo estos planes de apoyo financiero, de becas, me burlo de Correa. Ha tenido una capacidad comunicacional y de ajuste político que creo que se le reconoce poco a Noboa. Hay que ver si los Acuña la tienen, normalmente no la han tenido, ¿no? O la han tenido más en las elecciones regionales, municipales, que en la arena política nacional. Y hay un último punto, que yo lo dejo abierto para la discusión y el debate. Claro. Eh, hay un sentido de aspiracionalidad social con la pareja Noboa y Lavinia que yo no sé si tiene la pareja Richard Brunella. Aquí ya cruzo los límites de lo político y me meto casi que en lo farandulero, ¿no? Pero Por yo no sé favor.
eja, millonario, bananero, educado en las mejores escuelas de Estados Unidos, que habla inglés perfectamente, con la esposa influencer de wellness, tenga ese nivel de, wow, yo quiero ser como ellos, que la fortuna que viene de las universidades, con la esposa que viene de Chollywood, tendrían que construir esa especie de, y aquí voy a hacer una referencia muy exagerada, pero funcional al caso, los Noboa te transmiten cierta cosa de los Kennedy ecuatorianos. Son glamour digital, además. No es un glamour de papel cuché, es un glamour de Instagram y de O sea, TikTok. son fuertes declaraciones. ¿Eh? Se burlan de los rivales, se mofan, están en todos los trends, son cool. Hay que ver si los Acuña Horna tienen ese punto de eh, competencia digital, glamour social, que genere esto de que en Ecuador, pues la gente puede estar más o menos de acuerdo con Noboa, pero que aman a Lavinia, la aman. O sea, el ecuatoriano besa el piso porque camina su primera dama, ¿no? Porque te deja tan bien parado en el ámbito nacional. Yo conocí personalmente a Lavinia en alguna reunión con empresarios. Es además una chica, Elohim, de 26, 27 años. Y tiene la elegancia de una aristócrata de 60, ¿no? O sea, la postura, el trato, la corrección. Hay que ver si ese ambiente más peruano, Chollywood, pelotero, puede tener eso, o qué quiere el peruano, ¿no? De repente el peruano sí quiere eso y ve eso como aspiracional y el ecuatoriano no, pero estoy acá intentando terrenos pantanosos de la semiótica, de la farándula, Pero pero que déjame, piense ahí. creo que acabas de dar la antesala para la próxima conversación que vamos a tener en algún momento del año, espero, sobre política y redes sociales, porque me parece que analizar cuáles son los estilos de cada uno de los políticos o presidentes sería súper interesante, porque sí, esa idea de que estar en Twitter hoy día ex es ya antiguo, creo que es algo que muchos políticos están sabiendo, políticos nuevos para ser preciso, están sabiendo capitalizar, mientras los otros siguen pensando que sus posts en Facebook los va a leer alguien. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que esta ha sido una conversación en la que hemos abordado no solamente la campaña, sino de dónde vienen los clivajes en Ecuador, cuáles son las características de estos candidatos y lo más importante tal vez, cómo esto podría afectar a la gente y a los ecuatorianos. Muchas gracias. Muy bien, gracias.